Bien, vamos a dar inicio entonces al tema de asimetría, que también incluye la kurtosis y el sesgo. Vamos a explicar brevemente de qué se trata la asimetría y de qué se trata la kurtosis. Nosotros hasta ahorita estábamos viendo, vamos a poner aquí la campana de Gauss, ahí medio chueca, pero nada más para uso de ejemplo. Lo que vimos primero fue las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, como su nombre indica, nos están dando los valores que están en el centro, que tienden a estar en el centro. Es un valor interesante, sí nos sirve, pero todavía no nos da el panorama amplio de los datos, de qué es lo que queremos saber, ¿no? El siguiente tema que vimos fue las medidas de dispersión, en donde vimos la varianza, donde vimos la desviación estándar, que simplemente era saber esos valores que están en el centro, qué tanto se alejan de él, para saber cuánta dispersión hay en nuestros valores. Entonces, eso ya nos viene a incluir las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, nos vienen a incluir más y a darnos un panorama un poco más claro de cómo van nuestros datos, ¿no? Pero aún faltan todavía la asimetría, para ya por fin tener los 3 puntos y ya dar una conclusión de cuál es el comportamiento de esos datos. Hay dos tipos que vamos a tener de asimetría. Un tipo es que los datos se están yendo hacia la izquierda. Esa es una asimetría negativa. Los datos están yéndose a la izquierda. Y vamos a decir que tiene un sesgo. Esa palabra de sesgo seguro la han oído en su vida diaria, no incluso en matemática. Cuando dicen, no, esa información está sesgada. Esa información está sesgada quiere decir que se tiende a ir a otro lado, no al centro. No es completamente objetivo, sino que tiende a irse a un lado o al otro. También podemos tener una asimetría positiva, que sería lo contrario, ¿no? Irnos al otro lado. En los dos casos, lo que nos está diciendo es que esa información a lo mejor no está completamente correcta, porque si fuera una distribución normal, pues la tendencia sería que los valores se ubicaran en el centro, no tanto a los lados. Eso es la asimetría. Asimetría puede ser negativa o puede ser positiva. Y también puede ser una asimetría cero, ¿no? En el que todos los datos se encuentran en el centro. Luego, la kurtosis es diferente a esto. La kurtosis, vamos a tener 3 tipos de kurtosis. Una va a ser, muy bien. La primera vamos a poner la que los datos se ven así. Luego hay una que está así y luego hay una que está así. Entonces, esas 3 asimetrías tienen nombres muy raros. De hecho, a esta que tiende a irse todos los datos en el centro y que tiene un apuntalamiento muy elevado, le llamamos platicúrtica. A esta le vamos a llamar mesocúrtica. Y a la última, a ver, parecen nombres de dinosaurios, ¿no? Pero sería esa es leptocúrtica. La voy a escribir. Esta mesocúrtica. Y esta va a ser la platicúrtica. Entonces, eso nos indica la leptocúrtica de que casi todos los valores tienden a coincidir en el centro. La mesocúrtica es la que más se relaciona con una distribución normal. Y por último, la platicúrtica quiere decir que los datos están muy dispersos, están por todos lados. Entonces, esta sería la opción más común, ¿no? Sin embargo, se pueden presentar los 3 casos. El ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a calcular todos los datos para finalmente obtener la asimetría, que es a lo que queremos llegar. ¿Qué datos necesitamos para obtener la asimetría? Voy a escribir aquí. Necesitamos la media, necesitamos la mediana. Esos 2 datos incluyen en la medida de tendencia central, como hemos visto. También vamos a necesitar la desviación estándar, que esa ya incluye en la medida de dispersión. También vamos a ocupar el cuartil 1
cuartil 3, percentil 90 y el percentil 10. Todos esos datos los necesitamos para encontrar la simetría. He ahí por qué se inicia con la medida de tendencia central. Entonces, todo lo que han visto desde el inicio del curso hasta ahora va a llegar a esa conclusión, a ver la simetría de una distribución, ¿no? Qué tanto se mueve a la izquierda, a la derecha, qué tanto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces, todo lo que hemos hecho, todo su esfuerzo va encaminado a encontrar esa asimetría. Entonces, vamos a iniciar primero con la media. ¿La media la explico toda o pongo nada más el dato? ¿Qué considera? ¿La explico todo? Entonces vamos a hacer, va a tomar un poco de tiempo, vamos a hacer la media para datos agrupados. Como lo vemos aquí, tenemos una serie de datos que va del valor 0 al valor 4. Aquí tenemos la x, que sería la suma de estos valores divididos entre 2. Tenemos la frecuencia absoluta que hubo en este intervalo y la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces vamos a empezar con la media. Voy a poner aquí media. Entonces, para calcular la media de datos agrupados es exactamente igual a la media de datos no agrupados. Va a ser la sumatoria de xi por fi, y eso lo vamos a dividir entre el valor de datos, ¿no? Vamos a calcular. Para sacar el primer valor voy a poner aquí otra columna. Le voy a poner xi por fi. Esa columna, ¿de qué trata? Simplemente vamos a multiplicar el valor central por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces tenemos que el primer valor nos está dando 0.50, después nos da 3, después nos da 12.5, 14, 30.55, 16.50, 16.25 y 7.5. Entonces al final nos está dando 100.80. Ya tenemos este valor, ¿no? Entonces la sumatoria de xi por fi, que es esta columna, sería 100.80. Eso lo vamos a dividir entre el número de valores que tenemos aquí, que es el caso de la sumatoria de frecuencia absoluta, 50. Y eso nos genera una media de 2.016. Vamos a dejarle los 3 decimales. Esos datos los voy poniendo aquí para que no se me olvide. Tenemos que la media vale 2.016. Ya tenemos el primer valor encontrado para llegar a nuestra asimetría. Ahora vamos a pasar al segundo, que es la mediana. Volvemos otra vez, es mediana de datos agrupados. Entonces vamos a poner aquí mediana. Y vamos a poner que la mediana es igual al límite inferior más la sumatoria de fi entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada del límite anterior, y tenemos la frecuencia acumulada. Lo vamos a multiplicar esto al final por la amplitud de la clase. Entonces vamos a ver los datos. Si vieron el video del cuartil de datos agrupados, se recordarán que había un dato que era el que nos daba el inicio de todo. En este caso también lo tenemos, lo voy a encerrar. Es este dato que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, hay una tendencia en casi todas las fórmulas que vamos a utilizar en medida de tendencia central, medida de dispersión, de que se tiende a localizar el primer dato con el primero, que sería la desviación estándar. Esa me da 0.8736. Ahí algunos decimales varían en las propias utilizadoras, ¿no? Vamos a hacer por último los rangos intercuartiles. Los rangos intercuartiles son como en el video que hicimos anteriormente, entonces solamente vamos a hacerlo
sustitución. Va a ser el cuartil 1 y el cuartil 3, que son los que necesitamos. Entonces, el cuartil 1 tenemos que el límite inferior va a ser 1.0 más 0.5, y eso dividido entre 12.5 menos 6 entre 10, y eso nos da 1.325. Aquí una breve explicación, ya se explicó detalladamente en otro video. Primero sacamos este dato que es dividir el cuartil, que es el cuartil 1, lo vamos a multiplicar por los datos, que son 50, y lo vamos a multiplicar por los datos y lo vamos a dividir entre 4 para hacerlo cuartil. Entonces te da 12.5. Nos vamos a buscar en dónde está el dato de 12.5, quedaría aquí. Entonces nos vamos a este rango intercuartil, por eso estamos poniendo el 1. Luego lo vamos a multiplicar por la amplitud, que si se dan cuenta es constante en todos, es de 0.5 la amplitud. Luego le vamos a restar la frecuencia absoluta del límite anterior, que sería el 6, ¿no? Este dato que tenemos aquí. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia acumulada de este rango, que sería el 10, ¿no? Eso mismo vamos a hacer con el rango intercuartil 3, nos vamos a ir un poco breve para no alargarnos tanto. 2.5 más 0.5, y el dato que tenemos es 37.5 menos el 37, 6, y eso nos da un 2.54 del cuartil número 3. Ya tenemos los dos cuartiles, que los voy a ir a poner en esta parte de aquí. Vamos a poner cuartil 1, cuartil 2. Tenemos cuartil 1 vale 1.325 y el cuartil 3 2.54. Ya solamente nos faltan los percentiles. Como recordarán, les había dicho que necesitamos el percentil 90 y el percentil 10 para ya finalmente encontrar la kurtosis y la simetría. Voy a poner aquí los percentiles. ¿Se explicó los percentiles de datos agrupados? ¿No se explicó? Bien, entonces vamos a hacer los percentiles de datos agrupados, que son los que tenemos aquí. Déjenme primero ponerle una fórmula. Va a ser percentil 90 aquí, percentil 10. Igual vamos a poner el 3 y lo vamos a sumar de lo que va a estar dentro del corchete. 45 menos 43, eso lo vamos a dividir entre 5 y lo vamos a multiplicar por la amplitud. Si se dan cuenta, es muy similar al rango intercuartil que estábamos haciendo, simplemente ahora lo estamos haciendo con percentiles, ¿no? Y desde el percentil 10 nos va a quedar 0.5 el valor del límite inferior, y vamos a sacar el 5 menos 2 entre 4, y la amplitud es constante, entonces vamos a dejar el 0.5. Ya que tenemos todos los datos, les voy a poner rápidamente para calcular la asimetría y para calcular la kurtosis. Para calcular la asimetría, miren lo que vamos a hacer. Va a ser multiplicar 3 por la media menos la mediana, y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar o desviación típica. La kurtosis va a ser 0.5, lo vamos a multiplicar por el cuartil 3 menos el cuartil 1, y eso lo vamos a dividir entre el percentil 90 menos el percentil 10. Por eso necesitamos todos esos datos, porque ya al finalizar obtendríamos fácilmente la kurtosis y la simetría. Para calcular la simetría, entonces, 3 multiplicado por el 2.016 menos la media, que era 2.03, y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que es 0.8738. Ese les voy a pedir si me hacen el favor también de hacer, porque la mediana estaba errónea ahorita. Es 2.016 menos 2.03,
Y eso multiplicado por 3. Otra vez, ¿cuánto? Es 2.016 menos 2.03 multiplicado por 3 entre 0.8738. Menos 0.04. Menos 0.04. Si 80. recuerdan al principio qué significaba el que estuviera del lado izquierdo, eso significaba que el número iba a ser negativo. Entonces, ya con eso sabemos, aquí no tenemos un programa de SPS para calcular, pero esta no sería nuestra distribución, ¿no? Nuestra distribución está tendiendo hacia la izquierda, por eso nos está dando negativo. Entonces más o menos estaría así nuestra. Ahora vamos a ver qué tan apuntalado está. Para ese dato creo que sí lo tengo correcto aquí. Sería el 0.5 multiplicado por el 2.54, que era el cuartil 3, menos el cuartil 1, 1.325. Y eso lo vamos a dividir entre el percentil número 90, que es 3.2, menos el percentil 10. Y eso nos da 0.261. Entonces quiere decir que esa tiene un apuntalamiento no muy elevado. Muy elevado sería cuando llegue al 1, ¿no? Cuando se esté acercando a 1. Entonces está no tan apuntalada.